entre la región esternocleidomastoidea, que usted ya sabe, porque se lo adelanté, que es la región que está delimitada por el esternocleidomastoidea, y el triángulo que está más posterior, que es el triángulo cervical lateral, tienen la mayoría de las áreas comunes. Es decir, que los planos profundos se asemejan mucho. Y lo que nosotros estamos intentando hacer en esta clase es que usted comprenda qué pasaría si fuera a disecar. ¿Con qué se encontraría si hace una disección? Si las estructuras están libres o no. Si se encontraría con planos que son duros o planos que son blandos. Si inmediatamente podría acceder a una logia como por ejemplo la logia tiroidea o no. Eso es lo que yo quiero que usted comprenda. Y que, por ejemplo, cuando le digo que hay una fusión de la lámina de revestimiento con fusión de la lámina pretraqueal, entonces usted va a decir, entonces si le paso un bisturí, no es tan fácil de cortar. Porque hay varias láminas fusionadas. ¿Se da cuenta? Versus si existe solamente una lámina pretraqueal, entonces va a ser fácil de cortar y va a ser una lámina delgada. La gran diferencia que existe entre la región esternocleidomastoidea, que está delimitada por el músculo, y la región cervical lateral, o la que está por detrás, está en los inicios, está en los planos superficiales. Pero los planos profundos, que se le llama del plano 3 hacia lo profundo, son los mismos. Entonces, la región, situación y límite. La región esternocleidomastoidea tiene una configuración dada por los márgenes del músculo. Usted lo sabe muy bien cuáles son. Por lo tanto, los límites por anterior y por posterior van a ser esternocleidomastoidea. Tiene una forma cuadrilátera, a mí me gusta más rectangular, pero también le adelanté a esto, le dijimos que en el fondo, en lo profundo, va a estar para proteger al paquete vasto nervioso del cuello. Y por lo tanto, nos vamos a encontrar en lo profundo con la arteria carótida común. ¿Se acuerda que después dijimos también al principio que entre los fascículos del músculo esternocleidomastoideo se formaba un triángulo de separación a nivel de la clavícula, de tal forma que usted puede meter los dedos entre los dos fascículos? Bueno, en lo profundo nos encontramos de nuevo con la arteria carótida común. Es decir, que siempre la arteria carótida común remarca el paso del esternocleidomastoideo en todas sus posiciones. Los planos superficiales es una piel fina y móvil inferiormente. Esto a mí me parece interesante. ¿Por qué lo noté? Porque efectivamente en los 3/4 inferiores de la región esternocleidomastoidea la piel es fina y móvil. Pero en el cuarto más superior es muy adherida y muy gruesa. Muy adherida y muy gruesa. De tal forma de que si nosotros despegamos la piel de la región esternocleidomastoidea, pero a nivel bien superior, nos vamos a encontrar con el paso del nervio occipital menor. ¿Se acuerda de ese? ¿De dónde provenía? Plexo cervical superficial. Plexo cervical superficial, o sea, es un nervio sensitivo. El recorrido de ese nervio en planos superficiales está en ese espacio de piel o bajo la piel que se encuentra adherida en el músculo esternocleidomastoideo. Por eso que aquí decimos que es fino y móvil, pero a nivel inferior nada más, ¿ya? Y a nivel superior, además, nos encontramos que no solamente está adherida, sino que si la comenzamos a sacar la piel con la fase superficial y el músculo platisma, que va a estar ahí, nos vamos a encontrar que tiene espacios células adiposos de tejido, o sea, como pequeñas celdas de tejido graso separadas por tabiques fibrosos. O sea que hay tabiques fibrosos pasando entre la lámina de revestimiento del músculo esternocleidomastoideo y la piel, de tal forma que se vuelve muy adherida. O sea, que además de las adherencias del esternocleidomastoideo a través de su revestimiento, de la lámina de revestimiento, que dijimos que tenía hacia anterior, hacia medial, hacia posterior, hacia superior, hacia la mandíbula, para dejarlo tenso, la piel de la región superior también tiene tabiques fibrosos que lo tensan, pero solamente a nivel superior. Vamos a tener una fascia superficial con el músculo platisma y con la fascia superficial sobre esta región, ¿cierto? Y bajo esto la vena yugular externa con el plexo cervical, porque a ese nivel nos encontramos con el plexo cervical superficial, o sea, con los ramos terminales del plexo cervical superficial. Y yo le dije que además el nervio occipital menor iba a estar por superior. Pero en ese punto, o sea, una vez que nosotros sacamos la piel, sacamos la fase superficial y el músculo platisma y nos encontramos con la lámina de revestimiento, nos vamos a encontrar con este punto, que es el punto nervioso del cuello, que usted lo conoce muy bien, ¿cierto?
y que iba a estar en relación a la vena yugular externa. El punto nervioso del cuello puede estar en cualquier momento de una disección. ¿Por qué se nombra aquí? Lo que pasa es que en este plano es cuando usted se encuentra con la vena yugular externa. Entonces se puede encontrar cuando existe el cruce de la yugular externa con el margen posterior del esternocleidomastoideo, entonces ahí sí se puede ver el punto nervioso del cuello. Entonces usted sigue profundizando, usted se va a ver con los nervios emergiendo por el posterior. Pero el punto nervioso del cuello está en plano superficial. ¿Ya? Esto es lo que nosotros estamos hablando. Estamos hablando de que una vez que cortamos, sacamos piel, tejido celular subcutáneo y el músculo platisma, que como que lo obviamos, lo sacamos, nos encontramos con la lámina de revestimiento, que también se llama lámina superficial de la fascia cervical, ¿de acuerdo? Y que nos encontramos con el cruce de la yugular externa, a este nivel es muy superficial, y la yugular externa se comienza a hacer profundo, nosotros lo dijimos, se hace profunda en la lámina pretraqueal, ¿se acuerdan? Se hace profunda en la lámina pretraqueal bajo el músculo moyoideo. Por lo tanto, debajo de esta parte debe estar el músculo, debajo, profundo, debe estar el músculo moyoideo pasando así. De tal manera que esta vena yugular externa se hace profunda en ese punto para ir a dirigirse al ángulo venoso de Pirogoff, o sea, al ángulo yúgulo subclavio, o a la vena subclavia, donde se vaya a drenar, porque finalmente retorna a diferentes niveles, pero cerca siempre del ángulo venoso yúgulo subclavio, o denominado ángulo de Pirogoff. Y aquí estamos viendo el punto nervioso del cuello. Punto nervioso del cuello. Y ahí mire lo que estamos viendo. ¿Qué nervio encontramos a niveles superiores? El nervio occipital menor. Y fíjese cómo están, aquí se ven los tabiques fibrosos. Eso quisieron hacer. Quisieron decir de que esto hay tejido celular distribuido y aquí se puede disecar bien y se puede levantar, y es lo que le pasó por ejemplo a usted, pero llegó un momento en que la piel de la región no la podía llevar tan fácilmente hacia la oreja porque estaba duro todo este tejido, y eso es lo que ocurre por ejemplo para poder visualizar el nervio occipital menor. Es la mejor área para disecar el nervio. Aquí estamos viendo la misma región pero sin fascia, como la mayoría de los textos lo exponen, porque cuando uno diseca normalmente esto es lo que hace, limpia de tal forma de eliminar todas las fascias del cuello, y si es a nivel topográfico a mí me parece que es un error. Por eso es que en la topografía o en las fascias, perdón, en las disecciones, ya sea de cuello o las otras que han venido y las que vienen, nosotros dejamos la configuración de las fascias, porque la idea es que usted entienda por dónde están. Y aquí se puede ver el punto nervioso del cuello, pero bajo eso sí se ve el plano facial, del tercer plano, digamos, de los tejidos profundos de la región esternocleidomastoidea. La vena yugular externa, y aquí se ve cómo ya se hace más profunda detrás del músculo esternocleidomastoideo. Y los músculos, perdón, los nervios que son del plexo cervical, y se ve el nervio occipital menor también. Ya. En el segundo plano tenemos la lámina de revestimiento, el músculo esternocleidomastoideo y su vaina, y la vaina está unida a la lámina pretraqueal a cada lado del espacio supraesternal. ¿Se acuerda que lo dijimos? Dijimos que la fase de revestimiento, o la vaina, se le dice la vaina del músculo esternocleidomastoideo, está unida a la lámina pretraqueal a cada lado del espacio supraesternal. O sea que si sacamos el esternocleidomastoideo, si lo cortamos, vamos a ver que está fusionado, está adherido a la lámina pretraqueal, de tal forma que, imaginen, le hacemos un corte, lo exponemos, le hacemos un corte inferior para levantarlo. Cuando lo vayamos levantando, lo vamos a levantar con los músculos infrayoideos, y usted va a tener que cortar ahí para poder levantar diferenciadamente el esternocleidomastoideo de la primera camada muscular infrayoidea, porque están adheridos. El músculo esternocleidomastoideo forma un espacio, dijimos, entre sus cabezas inferiores, donde nos vamos a encontrar con la arteria carótida común, con el paquete vasculonervioso del cuello. Pero normalmente se nombra la arteria carótida común. ¿Por qué? Porque a ese nivel se puede ligar la arteria carótida común. Por eso que se dice que entre los espacios esternocleidomastoideos se pueden encontrar la arteria carótida. Después, en el tercer plano, ya estamos en un plano profundo. Aquí se le denomina capa célula adiposa y de linfonodos cervicales profundos, y plano músculo facial infrayoideo.
¿Por qué se le llama con ese nombre tan extraño, tan largo, ¿cierto? Porque efectivamente, bajo el esternocleidomastoideo, si nosotros lo levantamos, nos encontramos con un tejido, una fascia, con un tejido graso y de linfonodos asociados distribuidos por todo el plano. Linfonodos asociados distribuidos por todo el plano, pero en realidad tienen un orden esos linfonodos. Están siguiendo 3 estructuras, pero pareciera que no tienen ningún orden dispuesto. Y además nos encontramos que en la presencia del músculo homoyoideo, porque dijimos que el homoyoideo está bajo el esternocleidomastoideo. Y ahí es cuando nos encontramos con este plano muscular facial infrayoideo, porque nos encontramos con el músculo homoyoideo y su fascia de lámina pretraqueal. Por lo tanto, vemos una capa celular adiposa de linfonodos cervicales profundos con una orientación bien especial y un plano muscular facial infrayoideo. De tal forma que bajo el esternocleidomastoideo nos encontramos músculo infrayoideo, específicamente el homoyoideo, con su lámina pretraqueal y una capa celular adiposa y linfonodo que aquí dijo se desdobla. ¿A qué se refiere eso? No se lo voy a explicar, se lo voy a dejar acá. Sacamos el esternocleidomastoideo y nos encontramos con esto. Una fascia, una lámina facial que está en relación al paquete vasculonervioso del cuello por lo profundo. Ahí se alcanza a ver, de hecho, de modo a trasluz. Se ven planos profundos de músculos que son básicamente de la nuca, porque ahí estamos hablando del esplenio de la cabeza y del músculo levantador de la escápula, que es voluminoso, usted lo conoce, ¿cierto? Pero se ven bien hacia posterior. Y luego se comienza a infiltrar un tejido de grasa y de linfonodo asociado que se hace cada vez más prominente, más robusto, y hasta que nos encontramos con el músculo homoyoideo y con su lámina pretraqueal. Y aquí es donde yo les digo que esta capa celular adiposa se desdobla de tal manera que deja un contingente de capa celular y grasa muy delgada por sobre este músculo pretraqueal, músculo homoyoideo, y una capa por debajo que es muy gruesa, por debajo de los músculos infrayoideos, de tal forma que este tejido infiltrado, graso y linfonodo asociado se desdobla por delante y por detrás del homoyoideo. Por delante no tiene mucha influencia porque es muy delgada y porque usted podría encontrar 1 o 2 linfonodos asociados. Aquí parece que no hay ninguno, están todos por debajo. Pero 1 o 2 linfonodos asociados, pero que esos linfonodos asociados corresponden al grupo de linfonodos cervicales anteriores o superficiales, que lo habíamos visto en el espacio supraesternal. Pero algunas veces se proyectan hacia el lateral y usted podría encontrar 1 o 2 linfonodos pequeños. Pero los linfonodos importantes, el grupo linfático importante está aquí, en este plano tercero. ¿Y cómo se organizan? Se organizan en relación a la vena yugular interna, por eso que se ven asociados en todo el espacio, a la vena yugular interna, y a ese nivel, entre la vena yugular interna y entre el tronco tirolingo-faringo-facial, que se ubica a contraluz, ahí, usted puede ver el más importante de todos, que es el linfonodo yugulo-digástrico. ¿Por qué es más importante? Porque es más amplio, es más grande, porque determina que ahí está el plano del linfonodo asociado, por ejemplo, ante una cirugía de cuello que tenga que ver con extirpación de los linfonodos asociados de cervicales laterales profundos. Entonces, ¿cómo sé que estoy en la región? Porque me encuentro con el linfonodo yugulo-digástrico, porque este no cambia. En cambio, estos pueden estar o no, o pueden ser pequeños, o cuando no están infartados, créanme, casi que no se pueden ni siquiera disecar. Por lo tanto, este linfonodo es muy importante de detectar. Por eso que en algún momento yo le dije, tratemos de buscar el linfonodo yugulo-digástrico y tratemos de dejarle. Usted encontró que había muchos linfonodos infartados, ¿no es cierto? Bien. Y mire cómo va ahí la vena yugular externa, que finalmente estos planos superficiales, pero se perfora la lámina pretraqueal y también la vena yugular anterior. Debajo de este plano facial y de musculatura infrayoidea, nos vamos a encontrar con el paquete vasculonervioso del cuello, porque lo veíamos a contraluz. Veíamos que no íbamos a llegar al paquete vasculonervioso. Y nos encontramos con esta imagen. Con una imagen donde nos vemos con el paquete vasculonervioso del cuello, envuelto. Si nosotros lo sacamos, nos encontramos con esto, que es el paquete vasculonervioso, la vena yugular interna, la carótida común, dependiendo del nivel, ¿cierto? C4 remarca el nivel donde se diferencian en carótida externa e interna. Podemos ver el tronco tirolingo-faringo-facial, que es el principal tronco colector de la vena yugular interna.
importante, importantísimo, porque normalmente, por varias razones, pero la más que le interesa a usted, lo pincho siempre en el cadáver. Y nunca lo dicen. ¿Y saben lo que es? Y ven que viene una letra gigante, ¿qué cosa es? ¿De dónde? ¿Por qué no? Es el tronco tiroideo facial. Es gigante, es gigante. Y de nervios asociados. Ahora, por detrás del paquete vasculonervioso del cuello nos vamos a encontrar con un contingente nervioso, que es difícil de detectar en una disección, pero al ser nervios que son prominentes y que se dirigen hacia espacios que son superficiales, se podrían encontrar. ¿Y qué son? Porque estos van embebidos en las fascias, pero son los nervios del plexo cervical, que van en búsqueda del margen posterior del esternocleidomastoideo y pasar hacia la región superficial, porque estos son básicamente plexo cervical superficial. Y nos vamos a encontrar con nervios como este, que es el ramo externo del nervio accesorio. El nervio accesorio a este nivel es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene un recorrido mixto, tiene un recorrido en la región esternocleidomastoidea, primero, un par de centímetros, y después pasa hacia la región que es del triángulo cervical lateral. De tal manera de que uno de sus ramos, el ramo externo, perfora el esternocleidomastoideo por este nivel. Pero sabemos que estamos en presencia del nervio accesorio. ¿Qué otra importancia tiene? En el nervio accesorio, cuando aparece, también aparece una cadena de linfonodo asociado al nervio accesorio. O sea, que en ese mismo plano que habíamos visto anteriormente, dijimos que estaba en relación a tres estructuras importantes. Pero dijimos también que básicamente era en relación a la yugular interna, ¿cierto? Las otras dos estructuras importantes son el nervio accesorio y la arteria transversa del cuello. Los linfonodos siguen al nervio accesorio, a la arteria transversa del cuello y a la vena yugular interna. Pero aquí estamos en un plano más profundo. Bajo el paquete vasculonervioso del cuello. Aquí lo han fraccionado, ¿cierto? ¿Qué nos encontramos? Nos vamos a encontrar en un espacio donde están los músculos escalenos. Específicamente el músculo escaleno anterior, que es el que está más asociado con el esternocleidomastoideo. Porque el resto de los músculos escalenos que están detrás de esto, los vamos a encontrar en el espacio cervical lateral. Entonces el escaleno anterior, podemos ver las venas y arterias subclavias, y la arteria subclavia está detrás del escaleno anterior. Recuerden de que está en el surco subclavio, y la vena subclavia está por anterior al escaleno anterior. La arteria subclavia, que es la que nos interesa, se encuentra a 3 centímetros por posterior a la clavícula. 3 centímetros profunda la clavícula. Ahí estamos situados. Bueno, depende del lado, porque podría ser 3 centímetros al lado derecho y 4,5 centímetros al lado izquierdo. Pero lo importante es que está aproximadamente a 3 centímetros desde la clavícula. Y nos vamos a encontrar con un plano nervioso, ¿cierto? De nervios que usted conoce. Yo eso lo he nombrado, solamente que no tiene la configuración de cómo pasan o dónde estaban. Y aquí nos vamos a encontrar, primero, el nervio frénico. Por el nervio frénico dijimos que tenía una relación importantísima con el músculo escaleno anterior. Por lo tanto, nos encontramos de lateral a medial con los siguientes nervios en el plano muy profundo. El nervio frénico, el nervio derivado, este es el nervio subclavio. ¿Se acuerda que el nervio subclavio emerge del plexo braquial? Un nervio pequeñito de los ramos supraclaviculares, muy terminal del plexo braquial. Por lo tanto, tenemos el nervio subclavio, tenemos el nervio frénico, tenemos el asa subclavia. Y el asa subclavia es una vuelta que le hace a la arteria subclavia, y no es más que la conexión entre el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior, o cervicotorácico, el que exista. Entonces la conexión entre uno y otro, que es básicamente una conexión simpática, vamos a tenerla bajo la arteria subclavia. Y lo más profundo de todo es un asa también de incorporación del nervio vago, porque el nervio vago a ese nivel nos proporciona el nervio laringio recurrente. Pero el nervio laringio recurrente solamente el del lado derecho, porque el del lado izquierdo no existe así. El del lado izquierdo, el nervio laringio recurrente lo da por debajo de la aorta, del arco aórtico, y por lo tanto la configuración del lado izquierdo mantiene el nervio vago pasándolo. Entonces sabemos que este es el lado derecho.
Entonces, tenemos en el plano nervioso, nos vamos a encontrar con el nervio subclavio, pero eso es relativo porque este algunas veces se ve, otras no, porque es pequeño. Pero siempre el nervio frénico. Y el nervio frénico también tiene un asa de incorporación al ganglio cervical, al ganglio cérvico-torácico. Por lo tanto, nos encontramos con 3 asas a nivel subclavio. 3 asas. El asa del nervio frénico, el asa subclavia y el asa del nervio vago, que se llama nervio laringio recurrente, que va a ir hacia la laringe. Por lo tanto, 3 asas de incorporación nerviosa y 2 ganglios asociados simpáticos, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior o cérvico torácico van a estar en este plano. Más profundo a eso, imaginemos que hemos sacado parte de lo que estamos hablando, los ganglios asociados, etcétera, y encontramos con el escaleno, pero miren, se incorpora más profundo que los tejidos faciales asociados, solamente los tejidos faciales asociados, o sea, toda la musculatura asociada, la incorporación del conducto linfático principal. O sea que el conducto linfático principal, conducto linfático, conducto torácico, se ubican, hacen una asa dentro del cuello, a pesar de que son de estructuras que provienen desde el tórax, ¿cierto? Pero hacen una asa dentro del cuello de tal manera de que buscarlas es muy importante. ¿Cómo se busca esa asa de un conducto linfático principal? De 2 formas. Primero, porque esta está asociada a linfonodos cervicales profundos, laterales profundos de la región. De tal manera que si existe un proceso neoplásico desarrollándose a este nivel, es muy importante detectar el linfonodo y saber cuál es linfonodo y cuál no es linfonodo. Y detectar este para no cortarlo. De tal manera de que se debe obtener un punto de referencia para saber exactamente estoy con el conducto linfático principal. ¿Cómo se hace? Con una estructura que se denomina trígono vertebral. El trígono o triángulo, pero trígono vertebral. ¿Qué es el trígono vertebral? Es un triángulo que se va a producir entre la primera costilla, que está acá abajo, la primera costilla, el músculo escaleno anterior y la vena yugular. Porque va a haber un triángulo asociado, aquí está un poquito resecada, ¿cierto? Pero si pasara por aquí, el escaleno anterior y la primera costilla, veríamos que existe un área donde se ubica este conducto linfático principal. ¿Y por qué se llama vertebral? Porque... ¿hemos pasado el tiempo? Sí. Oh, déjeme cerrar. Solamente porque a este nivel también pasa la arteria vertebral, que es esa. Por lo tanto, el origen de la arteria vertebral comparte el espacio donde se ubica el conducto linfático principal. ¿Perfecto? Lo dejamos hasta aquí.